Tenemos el gusto de saludar el día de hoy a Tiago Rodríguez. Él es doctor en Relaciones Internacionales, es profesor asociado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense en el Brasil, es miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, es profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas y además es especialista en los temas de seguridad y defensa en América Latina. Tiago, es un gusto. El gusto es todo mío. Brasil ha tenido unas semanas muy difíciles en cuanto al avance de la COVID-19. La semana pasada el país superó un lastimoso récord, casi 13.000 muertes que se suman a las casi 280.000 que se registran en este país. Después de Estados Unidos, Brasil es el segundo país que registra más casos confirmados por COVID, con alrededor de 11,5 millones de personas contagiadas. En días pasados, Bolsonaro nombró un nuevo ministro de Salud, a Marcelo Queiroga, cardiólogo, que se convierte en el cuarto al mando de este ministerio desde que inició la pandemia. Bolsonaro ha tenido un manejo lamentable de la pandemia, critica los confinamientos y prácticamente ha dejado en manos de los alcaldes y de los gobernadores la gestión de la crisis. También ha dado declaraciones muy desafortunadas para restarle importancia a la pandemia. Lo anterior, sumado al surgimiento de la variante brasilera de la COVID, que agravó la situación de pandemia en este país. Esto también sumado a un informe que salió a comienzos de este año, que sostiene que Bolsonaro lideró una estrategia institucional de propagación del virus, más la desbordada crisis en Manaos, con la falta de oxígeno, con la falta de camas UCI, y nuevamente con esta insistencia por parte del presidente de negar la gravedad de la situación. Hay, por otra parte, otras noticias en este país, entre estas la resurrección política de Lula da Silva, como lo señala un artículo en el diario El País. Un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló todas las sentencias contra el expresidente y eso cambia el escenario político. Y justamente quiero que comencemos allí, por este caso, con esta resurrección política de Lula da Silva, ¿qué se proyecta para el escenario electoral en el 2022? Es la principal noticia, creo, desde la semana pasada. Y todo empezó con un discurso, con una declaración, ¿no? El lunes, la semana pasada, el magistrado, ¿no?, de la Suprema Corte liberó Lula o anuló todas las condenas que sufría o por desviación de recursos públicos y compra de un piso con duplex y había algunas cosas así, todas sin confirmación, todas sin pruebas. Lula pasó un año, ¿no?, en la cárcel y salió el año 2019 y después, claro, pasó por todo ese periodo de reevaluación de la condena y llegamos a ese punto. Salió esa decisión el lunes. El miércoles, Lula consiguió una ronda de prensa y antes hizo un discurso público, un comentario público sobre la situación de Brasil y trató de todos los temas que se esperaba que un estadista tratara, ¿no? Entonces pasó por el tema de la pandemia, pasó por el tema de la inserción internacional de Brasil, pasó por el tema de relaciones cívico-militares, bueno, pasó por todo y dejó una impresión muy particular en los brasileros, más allá del círculo inmediato de apoyo al PT, al Partido de los Trabajadores y a Lula, ¿no? Dejó una sensación ampliada, digamos, de que una vuelta de Lula significaría un rumbo nuevo o una retomada de un rumbo que fue perdido en algún momento en los años pasados y que está totalmente perdida en la gestión en el gobierno Bolsonaro. Entonces, esa resurrección de Lula es algo muy importante ahora porque no es algo limitado al grupo de apoyo tradicional de Lula, ¿no?
o al lulismo, como se quiere, ¿no? Llamar el lulismo, que no es simplemente el apoyo al Partido de los Trabajadores. Lula es casi como una entidad propia que a veces está un poco despegada incluso del Partido de los Trabajadores, y eso explica incluso la posibilidad de reaparecer como una opción política, ¿no? Esa, digamos, esa posición que no es tan coincidente con el Partido de los Trabajadores, porque todos los casos de corrupción, las denuncias, etcétera, que involucran a miembros del Partido de los Trabajadores pueden seguir, pero la imagen, digamos, política de Lula en Brasil se despega de su propio partido. Y entonces se convierte en una personalidad, digamos, que es el partido de Lula, no el Partido de los Trabajadores. Entonces, eso se vio la semana pasada, y los efectos que ha producido la aparición de Lula de nuevo son inmensos, ¿no? Incluso se puede contabilizar, se puede sumar esa crisis presente en el gobierno Bolsonaro con el nuevo ministro, por ejemplo, ¿no? La caída del general Pazuello, que era el ministro hasta ayer, era algo que estaba para suceder de algún modo, pero sucedió después del discurso de Lula, ¿no? Entonces la crisis y la poca, digamos, la incapacidad de se sostener como ministro para Pazuello quedó aún más clara después del discurso de Lula. Quiero que pasemos ahora al tema de la pandemia. Si se pudiera calificar la gestión que ha hecho el gobierno Bolsonaro de la misma, ¿cuál sería? ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho mal? Y también teniendo en cuenta el tema del plan de vacunación. Bien, creo que una cosa se puede empezar comentando sobre el proceso de militarización de la salud pública en el gobierno Bolsonaro. Hay datos que ya registran que hay más de 6.000 militares en el gobierno Bolsonaro, en varios niveles, en varios ministerios. Ese número es aún más grande que el número de militares en el gobierno federal en épocas del régimen autoritario, en los 70s, que era un régimen liderado por los militares. O sea, hoy en día hay más militares que durante la dictadura militar. Y de otra manera, bueno, parte de esos militares están en el Ministerio de Salud. Y hasta ayer, por casi un año, por 10 meses, el ministro de Salud fue un general activo, ¿no? Del ejército, quien es médico, no es un profesional del área de salud. Fue elegido por Bolsonaro presuntamente porque era un experto en logística, y eso en principio sería importante para la distribución de equipos y etcétera, o de servicios médicos en general. Bueno, lo que pasó fue un desastre total, ¿no? Un desastre total, incluso a nivel logístico, ¿no? El desastre atingió niveles digamos, tragicómicos, cuando, por ejemplo, hace un mes más o menos, la oficina del ministro, ¿no? Indicó que algunos equipos médicos y algunas vacunas, dosis de la vacuna, fuesen enviados al estado del Amapá, que es el estado más hacia el norte de Brasil, frontera con la Guiana y Guiana Francesa, pero la destinación real era el estado de Amazonas. Entonces hubo una confusión con las siglas, porque la sigla del estado de Amazonas es AM y de Amapá es AP, pero como es Amapá, el tipo ordenó que las vacunas fueran enviadas al otro estado, ¿no? Entonces, y es un equívoco, digamos, básico, elemental, ¿no? Es una cosa así. Y todo eso, es claro, es solo un ejemplo drástico, digamos, radical de la incompetencia. Sin embargo, los militares no estaban restringidos solamente al ministro, sino también había como 25 militares en posiciones de alto mando en el ministerio. Y ninguno de esos militares es profesional de la salud y están ocupando puestos en el Ministerio de Salud, puestos técnicos.
Entonces, una definición muy básica de militarización es cuando un militar o militares ocupan puestos que son tradicionalmente de expertise civil, ¿no? Y eso está pasando. Y está generando un cuesto muy alto a la reputación de los militares, que incluso está cobrando, digamos, parte del apoyo o de la insatisfacción de los militares hacia el gobierno Bolsonaro, ¿no? Entonces, hoy en día no se puede decir que todos los militares o parte significativa de los militares estén totalmente apoyando a Bolsonaro. E incluso muchos en los últimos meses y hoy y ayer, una cierta falta de comunicación y alguna disonancia entre el vicepresidente, que es también un general, ¿no? Mourão, y Bolsonaro, ¿no? Hoy, por ejemplo, Mourão dijo que toda la responsabilidad de lo que pase y de lo que no pase la pandemia es del presidente. Entonces, hay como problemas que aparecen en la situación porque no es solo una cuestión de omisión, no creo que sea solamente una cuestión de negacionismo, todavía es más grave, creo, ¿no? Y por eso Bolsonaro, el gobierno Bolsonaro y él personalmente, ya han sido accionados algunas veces en el Tribunal Penal Internacional, ¿no? Acusados de crímenes de genocidio y de lesa humanidad por la gestión de la pandemia, y las acusaciones van más allá de la omisión y hacen hincapié de la, digamos, de la intención de Bolsonaro en sabotear el proceso de contención de la pandemia en Brasil. Entonces, es muy complicado saber hasta qué punto fue intencional o no, por lo menos hasta el momento. Sin embargo, la situación fue manejada de una manera tan desastrosa que es imposible, ¿no? Es imposible que no haya algo de intencional, porque una parte de los problemas relacionados al manejo de la pandemia está justamente en la sustitución de profesionales calificados del ministerio y de otras entidades relacionadas al campo de la salud en Brasil por personas indicadas por Bolsonaro, son indicaciones políticas, civiles, de partidos aliados o indicaciones personales de la familia Bolsonaro. Por ejemplo, como el ministro que asumió hoy fue una indicación del hijo senador de Bolsonaro. Es amigo personal del hijo de Bolsonaro, ¿no? Y aunque sea médico, es un médico negacionista, ¿no? Entonces, así estamos. Tiago, ya que mencionas el tema de, bueno, la cantidad de militares que hay en la administración Bolsonaro, pues uno de los temas que preocupa es la militarización del poder civil. ¿Sí? Bolsonaro no solo ha designado a militares en el Ministerio de Salud, como tú bien lo señalas, sino que también los ha nombrado en puestos importantes del gobierno. Esta puede que sea una pregunta obvia, pero ¿cómo afectan esos nombramientos el régimen democrático? Es algo muy grave, es algo que la literatura, digamos, de relaciones cívico-militares, nombra como un proceso de erosión democrática que pasa por el nombramiento de militares para puestos civiles o de expertise civil. No es solo la presencia de militares, sino una presencia masiva en puestos que no son puestos tradicionalmente militares o de competencia militar o de capacidad militar. Esto tiene implicaciones fuertes en términos de la gestión democrática y del Estado de Derecho, porque, en primer lugar, hay una contradicción inherente al modo de trabajar y a la doctrina, el modo como son preparados, educados y cómo funciona el aparato militar y el aparato civil, y un aparato civil en contextos democráticos. En otras palabras, los militares y las corporaciones militares son articuladas, son estructuradas alrededor del tema de la disciplina y de la jerarquía, ¿no? Y de la obediencia
Y está bien que sea así en términos militares. Y la expertise civil, en contextos democráticos sobre todo, implica la posibilidad, por ejemplo, de contestación, de crítica, ¿no? De evaluación, de prestación de cuentas, ¿no? A la sociedad, etcétera. Cosas que no son normales en un ambiente militar. Entonces, hay una anécdota interesante. El año pasado, una de las primeras crisis fuertes que pasó el ministro que salió, el general Pazuello, hubo una contradicción entre Bolsonaro y el ministro, y después los dos fueron hicieron una live, un streaming, y el ministro dijo que en el gobierno funcionaba así: el presidente mandaba y él obedecía. Bueno, nosotros sabemos que no es este el papel de un ministro. Un ministro ofrece al presidente opciones, ¿no? Opciones de acción, y el presidente, alimentado por la expertise del ministro, que es el experto, ¿no? No el presidente, sino el presidente decide basado en la información calificada que viene por el ministro. Entonces, es así que debe funcionar. Y no es así que viene funcionando, ¿no? Entonces, el ministro militar trabaja en una lógica militar. Y eso genera costos increíbles en términos de transparencia y de eficiencia. Entonces, una cosa que está, digamos, ahora, el costo de reputación es tan alto a los militares que el mito de la eficiencia de los militares ahora está bajo cuestión, porque en Brasil, aunque hayamos pasado por un régimen militar y todo, la imagen de los militares en general sigue siendo, en las décadas que pasaron desde los 80, fueron siempre evaluaciones muy buenas por parte de la ciudadanía. Las instituciones militares siempre fueron muy respetadas por el ciudadano común brasileño. Ahora, digamos, el hecho de que fueron elegidos por Bolsonaro, presuntamente en deferencia, un reconocimiento de su capacidad, les está exponiendo a situaciones en que no tienen condiciones de dar una buena respuesta. Entonces, el disparo está saliendo al revés, digamos, ¿no? Y la fama y el mito de la competencia, digamos, el mito de la eficiencia y de la gran capacidad operativa de los militares está bajo cuestión hoy en día, ¿no? Y digamos que la crisis de la COVID es el tema más visible y más dramático, pero como mencionabas, Mariana, la historia es que tenemos militares, activos o no, en puestos fundamentales, en las autarquías, en las empresas públicas, ¿no? Como por ejemplo la indicación para la presidencia del Consejo de Petrobras, por ejemplo, de un general del ejército, ¿no? Para ese puesto. Y es algo que, bueno, es un general que tampoco tiene un histórico profesional que lo habilite, digamos, a este puesto, ¿no? Entonces, para concluir tu pregunta, digamos que es un riesgo fuerte de penetrar el aparato de Estado con militares, quizás no todos bolsonaristas, pero interesados en los puestos, porque cuando un militar es indicado para un puesto en la administración pública, su sueldo, su salario dobla, ¿no? Porque sigue cobrando su sueldo como militar y va a cobrar más el sueldo del puesto que ocupa, ¿no? Entonces, hay muchos intereses más mezquinos, digamos así, ¿no? De beneficio propio, ¿no? No digo que sean todos, ¿no? Pero, sin embargo, es algo importante porque las ganancias personales son un hecho. Ya que señalas el caso de Petrobras,
quiero que nos quedemos allí un momento, bueno, más que todo en el desempeño económico del país. En enero de este año, Bolsonaro dio unas declaraciones muy preocupantes acerca de la economía brasilera. Señaló, el país está quebrado, Brasil está quebrado, yo no puedo hacer nada frente a esta situación. Las acciones de Petrobras también cayeron. Y pues ya lo mencionaste, Bolsonaro nombró a un militar frente a la compañía. En general, la economía brasileña se contrajo en un 4,1%. ¿Qué se espera de la economía, del desempeño económico, pues para este año? ¿Mejorará la situación? No creo. Brasil ha dejado ahora, en comienzos de ese año, por primera vez desde 1970, un puesto entre las 10 economías más grandes del mundo, ¿no? Entonces, en 50 años es la primera vez que Brasil deja de estar entre los 10 más grandes. El puesto que generalmente Brasil ocupa estaba siempre entre el séptimo, el noveno o el octavo. Con Lula, en tiempos de Lula, hace como 15 años, llegó a la sexta posición, ultrapasando a Italia, por ejemplo, ¿no? Y al Reino Unido. Y ahora, bueno, está como en 12ª economía o cosas así. Bueno, esto es solo una información, es solo un ejemplo del desastre económico que vivimos. Claro que la pandemia tiene también una parte de responsabilidad, por, digamos, no solo en Brasil, pero en todo el mundo. Sin embargo, no es culpa de la pandemia, ¿no? Son decisiones desencontradas del gobierno y son decisiones sobre todo desencontradas porque hay dos cabezas, digamos, metafóricas que mandan en la economía del gobierno, o sea, en la planificación económica del gobierno. De un lado, hay una presión fuerte liberal por liberalización de la economía brasileña y por reformas legales que faciliten la inversión nacional e internacional, el manejo de lucros y, por otro lado, que cambie el régimen de reglamentación del trabajo, ¿no? Entonces, sacando, bueno, derrumbando algunos de los derechos trabajistas, digamos, históricos, ¿no? De los derechos del trabajador que vienen desde los años 30 y 40 del siglo pasado. Esta presión fue muy importante para entender el apoyo que el empresariado y el sistema financiero, sobre todo, dio a la candidatura de Bolsonaro en 2018, ¿no? ¿Por qué? Bolsonaro vino con una promesa de avanzar con esa agenda de reformas liberales que ya venía, ¿no? Desde el gobierno Dilma, más o menos, el gobierno Temer, pero prometía avanzar, ¿no? Y aumentar la velocidad de la reforma. Por otro lado, y ahí está una cosa interesante, la contradicción, la presencia de muchos militares, incluso de Bolsonaro, que aunque él no tenga una idea muy clara sobre qué hacer en términos de política económica, su formación básica como militar fue informada por un tipo de discurso que es nacional desarrollista, ¿no? Porque así es la tradición militar en Brasil. Y así es la tradición del régimen militar de los 70 cuando Bolsonaro se formó militar, ¿no? Entonces, el hecho de indicar militares, por ejemplo, para la presidencia de Petrobras, para la Electrobras, que es la compañía estatal de electricidad, y para otras autarquías, por ejemplo, y otras empresas, los correos y cosas así, irónicamente está ligada, digamos, a una idea de la ocupación de los cargos estratégicos del Estado por militares y de un manejo de la economía que sea hasta algún punto controlado por los militares. Ese tipo de interpretación de la vida económica del país es de una época anterior, ¿no? Y se choca con los intereses más liberalizantes. Entonces, hay algo como una esquizofrenia entre lo que quiere el sistema financiero, parte de la industria, no toda la industria,
porque una parte sustancial de la industria brasileña que apoyó a Bolsonaro está muy descontenta porque la industria de bienes de consumo y de producción en Brasil ha perdido mucho terreno en el Mercosur. Toda la crisis del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo que no está avanzando por culpa de Brasil, ¿no? Y eso, claro, es una entrada, es una situación muy importante de complicación para el empresariado brasileño. Por ejemplo, la crisis ideológica con Venezuela no interesa a la industria brasileña, porque Venezuela es un mercado importante para los industrializados brasileños, ¿no? Para equipos de producción, para vehículos, para productos manufacturados. A la crisis de la industria en Venezuela ha favorecido mucho a la industria brasileña. Y hoy en día, como hay una crisis ideológica muy fuerte de Bolsonaro con el régimen de Maduro, las relaciones entre Brasil y Venezuela prácticamente no existen, ¿no? Están prácticamente suspendidas. Entonces, son digamos, entradas de términos, digamos, son influencias ideológicas que Bolsonaro y sus aliados más cercanos tienen y que imponen al gobierno, que se chocan con intereses, digamos, de otras fuerzas políticas y económicas brasileñas que no son bolsonaristas, pero que vieron en Bolsonaro en 2018 una posibilidad de avanzar con su agenda y de intereses económicos y de clase. Entonces, no, por eso que el apoyo a Bolsonaro, ¿no? Está disminuyendo, sí, disminuyendo con mucha intensidad en los últimos meses, desde fines del año pasado y comienzos de ese año, ¿no? Y las encuestas, por ejemplo, lo demuestran. Sí, justo quería preguntarte eso, frente a este panorama que nos señala un desastre económico, un desastre en el manejo de la pandemia. ¿Cómo estaban los índices de aprobación y de popularidad del presidente? Más o menos, ¿cómo se ubica eso? Bueno, nosotros los politólogos de Brasil llegamos más o menos a una conclusión, que hay una parte del electorado que es bolsonarista de verdad, digamos así, ¿no? Que es bolsonarista por, por defender de una manera muy abierta valores asociados al bolsonarismo, como por ejemplo un nacionalismo chauvinista, valores dichos tradicionales de la familia, ¿no? Son en contra, por ejemplo, la unión civil entre personas del mismo sexo, son en contra el aborto, son favorables a la unión entre religión y el Estado, bueno, cosas así, ¿no? De ese nivel del moralismo más tradicional, ¿no? Pero esa parte de la población no superaría el 15 o 20% del electorado, ¿no? Entonces, la diferencia que hay, digamos que son los 20%, la diferencia que hay entre estos 20% y los 48 más o menos que eligieron Bolsonaro en 2018, es una franja, que es una franja del antipetismo, ¿no? Una franja que se ha posicionado en contra, digamos, el legado del Partido de los Trabajadores, en contra Lula, en contra Dilma, ¿no? Que estaba muy convencido de los escándalos de corrupción del gobierno Lula y del gobierno Dilma, que estaban muy convencidos que Lula era culpable, que estaban muy convencidos que el Partido de los Trabajadores tenía un proyecto revolucionario de ocupación del Estado, que fueron apoyadores de la Operación Lava Jato, ¿no? Entonces, ese grupo no es un grupo bolsonarista, sino que es un grupo conservador, pero no de ultraderecha, y que, digamos, en comienzos de ese siglo apoyó a Lula en alguna medida y después dejó de apoyar, ¿no? Entonces, las encuestas más actuales ya dan un nivel de rechazo
porque las encuestas son interesantes. Me parecen que las encuestas que apuran el rechazo a los candidatos son más importantes ahora que las que apuran el apoyo a los candidatos, ¿no? Y el candidato posible para el año que viene, que tiene más rechazo en Brasil, es Bolsonaro, ¿no? Y que él tiene menos rechazo es Lula. Y están más o menos empatados en términos de intención de voto, ¿no? Más o menos los dos con 40, entre 45 y 48%, más o menos, de las intenciones. Para los otros casi no sobra nada, ¿no? Así, los otros están casi fuera. Es de hecho una competencia polarizada, ¿no? Tenemos así como dos fuerzas representando valores distintos y digamos que la vuelta de Lula está provocando ese efecto porque se llama ya el efecto Lula, ¿no? Porque Lula se presentó de una manera muy moderada, ¿no? Más o menos como fue el Lula presidente, ¿no? Y entonces ese Lula moderado, ese Lula de conversación, ese Lula que está abierto a las demandas también de la derecha, incluso, de los sectores militares y otras cosas más, es un Lula posible de ser aceptado por una franja más amplia de la sociedad y de los poderes políticos y económicos de Brasil. Entonces, hoy, por ejemplo, el expresidente Cardoso dio una entrevista donde dijo que Lula es un hombre con mucha experiencia y que si la opción es entre Bolsonaro y Lula, él, Cardoso, ya sabe por quién vota. Entonces, y Cardoso es símbolo de la oposición, digamos, la oposición democrática, digamos, a Lula, no la oposición de ultraderecha, que la ultraderecha es Bolsonaro, ¿no? Entonces, algo que sería una fuerza también en el terreno, en el campo de la democracia, de los socialdemócratas más tradicionales de Brasil, que es Cardoso, también ya, digamos, señala la posibilidad de acercarse a Lula y a un frente amplio posible de centro-izquierda en contra una ultraderecha en las elecciones del año que viene. Pero como Brasil es algo muy imprevisible, nosotros no sabemos lo que va a pasar el mes que viene, así que no sabemos si no estará Lula, incluso si estará Bolsonaro, y no es un efecto retórico eso, es solo que la volatilidad de la situación política es muy alta en Brasil. Quiero, Tiago, que terminemos pues con una pregunta ya de uno de tus temas de especialidad, y es el tema de la seguridad. Sí, incluso pues si le metemos el componente narcotráfico, ¿cómo estamos? Y digo estamos porque también esto incluye las relaciones con Colombia, esta relación bilateral Colombia-Brasil. ¿Cómo están estos dos países en esos dos grandes temas, narcotráfico y seguridad? Bueno, estamos mal. Estamos mal porque la situación, por ejemplo, todas las relaciones bilaterales de Brasil están mal, ¿no? Brasil volvió, digamos, a una situación también de casi, no sé, 50 años atrás, eh, de poquísima relación con sus vecinos, ¿no? Sin aislamiento increíble, que no es solo ideológico, como se puede decir, bueno, con Venezuela, con Argentina ahora, ¿no? De Fernández, pero también con Colombia o con Perú, ¿no? No hay una excusa ideológica, digamos. Sin embargo, hay una falta de disposición diplomática para construir o para seguir construyendo diálogos en nuestro entorno estratégico. Y esto incluye, claro, la cooperación en contra del narcotráfico y los crímenes transnacionales, ¿no? Ahora, por ejemplo, la política sobre armas
que impulsa Bolsonaro, que es de liberación o de ampliación de la posibilidad de compra de armas en Brasil, de compra legal, ¿no?, de armas y de posesión de armas. Es algo que preocupa muchísimo porque el tráfico de armas es súper importante y la articulación entre los dos tráficos, drogas y armas, es antigua y muy consolidada en Brasil. Las rutas del narcotráfico se han ampliado y consolidado tanto en el norte de Brasil como en el sur. Entonces, por el norte, ahí sí una comunicación más estrecha con Colombia y con Venezuela, sobre todo, y conexiones con grupos armados, con organizaciones del narcotráfico basadas en la Amazonía brasilera y en la costa del nordeste de Brasil, con conexiones atlánticas hacia Europa, que son muy activas, y hacia el sur, en Río y São Paulo, sobre todo, con grupos más organizados, como el primer comando de la capital, que tiene su sede en São Paulo, pero que ya tiene ramas en todo el país y también en países vecinos como Bolivia y Paraguay, e incluso con algunas conexiones ya establecidas en Europa, en Portugal, en España, y son grupos, digamos, propiamente mafiosos y de crimen organizado, de una otra generación, ¿no? Y acá en Río, la fuerza cada vez más grande de las milicias, que son grupos de distinta procedencia, porque no son grupos nacidos en la cárcel y nacidos de criminales dichos comunes, sino de miembros de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces son miembros de las fuerzas de seguridad, activos o jubilados, que organizan grupos que empezaron como grupos de autodefensa y después se convirtieron en grupos mafiosos y son muy fuertes acá en Río, tienen mucha penetración política, como concejales, diputados y a nivel federal también. Y hay muchas investigaciones en curso sobre las relaciones de la familia Bolsonaro con grupos milicianos en Río, ¿no? Principalmente de los hijos de Bolsonaro, que cuando fueron diputados estatales en Río, establecieron relaciones con milicianos. Bueno, entonces la situación del crimen organizado es muy diversificada, con grupos de distintas naturalezas y está muy fuerte. Y la pandemia no ha disminuido esa fuerza. La pandemia quizás ha cambiado un poco estrategias del manejo, por ejemplo, del menudeo, ¿no? Pero el volumen más grande que pasa hacia Europa, principalmente, sigue pasando, y un negocio que ya siempre se ha hecho en la ilegalidad no ha sufrido mucho impacto del cierre, por ejemplo, de fronteras con la pandemia, porque en principio las fronteras están siempre cerradas para el narcotráfico y eso no impide que el narcotráfico funcione. Entonces, los efectos de la COVID existen, pero no son, digamos, estructurales, ¿no?, o centrales para el crimen organizado. Entonces, las tasas de homicidio siguen altas en Brasil, son más altas incluso que países mucho más famosos por la violencia. Doy un ejemplo para concluir. La media de la tasa de homicidio en México, que incluye feminicidios, muertes violentas, en el año pasado quedó en la cifra del 27,5 asesinados para cada 100.000 habitantes, ¿no? Brasil es 32. Y solamente para que ustedes sepan y tengan un elemento de comparación, para la Organización Mundial de la Salud, el límite máximo soportable sería 10 personas a cada 100.000. Entonces nosotros, claro, América Latina es el continente más violento del mundo, pero vivimos, Brasil está con la ciudad, en el ranking de las ciudades más violentas del mundo, tiene de las 30, tiene como 15 siempre, casi mitad están en Brasil, está en Brasil. Entonces, vivimos una situación de violencia crónica que no parece ser muy conocida a nivel internacional, porque otros países como Colombia o México, por ejemplo, son mucho más traducidos, incluso por sentido común, como, ¿no?,
por series de televisión y cosas así, de una manera superficial, ¿no? Parecen siempre ser países muy violentos y nosotros no tenemos mucha la percepción de cómo pasa la situación de violencia en Brasil. Tiago, muchas gracias por esta conversación, por presentarnos este panorama político, económico y en seguridad para ayudarnos a entender la coyuntura en el Brasil. Muchas gracias. Es un gusto estar acá, hablar contigo, conversar contigo y principalmente por ser una conversación para IEPRI, donde tuve el gusto de estar en 2018 y donde tengo muchos amigos y amigas. Entonces es un gusto, es mi casa en Bogotá. Y solo para concluir, el músico y compositor Antonio Carlos Jobim, el padre de la bossa nova en Brasil, solía decir que Brasil es muy complicado. Brasil no es para principiantes. Entonces, digamos, nosotros seguimos estudiando Brasil y no sabemos nada sobre Brasil. Entonces, es un país muy complejo, como somos nosotros en América Latina, y es muy importante conocer también a nuestros vecinos, porque conociendo a Colombia, a México y a los vecinos sudamericanos en especial, conocemos mejor a Brasil. Desafortunadamente no es algo que la gente en Brasil sepa muy bien y que los politólogos e internacionalistas conozcan, pero es algo que en mi trayectoria yo busco de alguna manera compensar y acercarme a la situación también vivida en nuestra vecindad. Entonces, es un gusto estar con ustedes y espero que haya ayudado a aclarar algunos temas sobre la actualidad brasileña.